pues esta diapositiva ya la saltamos, ¿no? Vamos directo al tema. Vamos a abordar en este módulo no solamente el abordaje de la vía aérea como tal, que ya previamente se les dio una introducción, sino lo potencialmente peligroso que resulta en lesión a la vía aérea. ¿Por qué creen que un paciente con quemadura respiratoria es tomado como un paciente gran quemado? ¿Por qué se imagina? ¿Podemos realmente estimar qué tanto de la vía aérea se quemó ese paciente? Si se quedó limitado a faringe, laringe, tráquea, se fue a los bronquios o más abajo, ¿no? Ahora se imaginan la superficie que involucra todo ese recubrimiento, tanto alveolar, bronquial, traqueal y todo eso. Es algo tremendo. Es por eso que estos pacientes se toman como pacientes con una quemadura importante, como gran quemado. Y la reanimación, con sus bemoles, ahorita vamos a ver algunos matices, tiene que llevarse de igual manera. Siempre que comenzamos a estudiar un tema, es importante delimitar qué es lo que queremos aprender del mismo. ¿Okay? El primero, identificar salud. Al paciente de manera temprana con quemadura de la vía aérea. Hay ciertos datos o hallazgos a la exploración física o a la simple inspección que nos pueden orientar que ese paciente tenga una quemadura de las vías respiratorias. ¿Okay? Podemos ver a un paciente inicialmente tranquilo, pero va a tener algún detalle, algo que nos oriente a la exploración, que ese paciente potencialmente se puede complicar. Y tenemos que tener la perspicacia para sospecharlo. ¿Sí? Los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. ¿Sale? Entonces, eso es uno de los objetivos principales. Una vez que se identifica, brindar el tratamiento oportuno para tratar de frenar en la medida de lo posible toda esta cascada de acontecimientos de respuesta inflamatoria sistémica en un paciente quemado, en la medida de lo posible. Una de las funciones como médicos de primer contacto en áreas críticas es mantener la funcionalidad de los órganos del paciente. El órgano blanco en este sentido va a ser el aparato respiratorio. Y no podemos separar en el cuerpo humano el corazón, los pulmones del corazón, el corazón del hígado, el hígado del riñón. Todo es como como fichas de dominó. Si se cae una, caen las demás. ¿Vale? Eso es muy importante. Y para identificar y brindar un tratamiento oportuno es de igual manera importante conocer la fisiopatología de las lesiones por inhalación y quemaduras a la vía aérea. Todo lo que desencadena la exposición, no solamente a la flama o al cambio térmico, sino la exposición a gases de la combustión que nos van a ocasionar problemas, que muchas veces no va a ser tanta la quemadura en sí las que nos va a condicionar un porcentaje muy alto de mortalidad, sino la lesión de la vía aérea y la intoxicación por todos estos gases. Como definición, la lesión de la vía aérea es todo aquel cambio que acontece secundario a las alteraciones, tanto cambios térmicos, la exposición de gases, producto de la combustión, o bien la quemadura directa a las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. Esta definición pues nos involucra un amplio panorama, porque pueden ser lesiones que involucren desde la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones por sí mismos. Hay algunas otras lesiones que nos pueden comprometer la respiración del paciente que no necesariamente van a ser quemaduras pulmonares. Hace un rato platicaba el doctor Abraham con ustedes sobre las quemaduras circunferenciales. Una quemadura circunferencial a nivel del tórax puede generar una escara, y esta escara producir una limitación a los movimientos respiratorios, y por ende puede llegar al paciente a una hipoxia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. No todo lo que repercute o siempre que veamos un paciente desaturando va a ser sinónimo de que hay una alteración en el parénquima pulmonar. Es por ello que se aborda al paciente desde la evaluación primaria y secundaria. Epidemiológicamente, la intoxicación por humo y por todos estos componentes químicos que se desatan secundarios a la combustión
causa entre 5,000 y 40,000 muertes al año en Estados Unidos y más de 23,000 lesiones. Hay un incendio que es clásico dentro de la historia de la atención en el paciente quemado. En la década de los 40, cuando había esta restricción del alcohol, de los 20, cuando había esta restricción al alcohol en los Estados Unidos, se estratificaba también porque estaba prohibido. Había un bar llamado Cocoa Beach. Este bar no tenía ni sistemas de seguridad, ni rutas de evacuación, ni mucho menos. Se incendió. Por ahí hay una película también que relata de por qué se incendió este bar, y mucha gente murió. Y lo que más le llamó la atención a los médicos que atendieron a este tipo de pacientes es que un gran porcentaje de estos pacientes que morían no tenían grandes quemaduras. Posteriormente se dieron cuenta que habían estado expuestos a inhalación de productos de conducción de plásticos, de maderas y demás, y esto condicionó la muerte de los pacientes. Ya vemos que hay ciertas características que van a predisponer al paciente o le involucran una mayor mortalidad. Una superficie corporal mayor al 40%, la edad mayor a 65 años. Cuando el paciente tiene involucro de la vía respiratoria o tiene una lesión por inhalación, de manera independiente la mortalidad incrementa hasta un 60%. Es para que nos demos una idea de cómo cambia el panorama cuando el paciente tiene solamente quemaduras dérmicas a cuando tiene quemaduras dérmicas más lesión de la vía aérea, ¿sale? Es un panorama totalmente distinto. Y muchas veces no se puede observar a simple vista. No tenemos ojos de tomógrafo ni de resonador que nos diga, sí, mira, tiene lesionado el parénquima pulmonar y nos va a condicionar un síndrome del estrés respiratorio por la lesión por inhalación. No, tenemos que estar muy precavidos. Hay varias condiciones que durante el siniestro que nos van a hacer pensar o sospechar que puede tener mayor riesgo de lesiones por inhalación. Okay. La lesión por quemadura en la vía respiratoria puede ser una quemadura directa que dé el flamazo hacia la vía aérea. Esto nos va a condicionar un cambio térmico, ¿vale? Normalmente cuando nosotros respiramos, el aire está a la temperatura ambiente. Para que no lesione el epitelio respiratorio y del alveolo bronquial, necesita humidificarse y calentarse. Para eso tenemos sistemas de protección a nivel de la nariz, de la faringe y demás. Una vez que este sistema de protección, estas células epiteliales que brindan esa protección se queman, se lesionan, se pierde totalmente. Esto hace perder otros mecanismos, no solamente eso. Por ejemplo, el aparato respiratorio normalmente elimina las partículas que interfieren con el intercambio gaseoso por medio de mucosidad y de los cilios que se encuentran en el aparato respiratorio. Van ascendiendo hasta que se localizan a nivel de la faringe y son eliminadas por medio del espuma, ¿okay? O de la flema, como quieran ustedes decir. Entonces, ese es otro de los mecanismos por el cual se incrementa el riesgo de lesión en una quemadura. Hay un incremento de la permeabilidad vascular por este cambio térmico. ¿Qué es lo que sucede con el calor? ¿Qué le hace el calor a la vasculatura? ¿Qué es lo que sucede? Hay una vasodilatación, ¿no? Por ahí las mamás dicen, no te sientes en una superficie caliente porque te va a dar hemorroides, ¿sí? Porque se supone, y puede tener ese sustento fisiopatológico, ¿no? Porque es una vasodilatación, y por ahí, bueno, que no es una razón, ¿verdad? Pero, digamos, pensando que nuestras madres saben algo de fisiopatología. Este incremento de la permeabilidad vascular va a hacer que se fugue líquido hacia el interior de los alvéolos. Los alvéolos están diseñados para el intercambio gaseoso, para meter al organismo oxígeno y extraer de la circulación dióxido de carbono. Al encontrarse ocupados por agua, producto de la extravasación capilar, este intercambio es deficiente y nos puede generar edema a nivel alveolar. Este edema a nivel alveolar nos va a generar ocupación del mismo. Esta ocupación alveolar va a ocasionar una respuesta inflamatoria a ese nivel, lo cual va a generar una lesión de los neumocitos. Todos sabemos que hay neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Unos están encargados de la producción de surfactante pulmonar que brindan cierta estabilidad al alveolo.
¿ok? Los neumocitos tipo 1 le brindan estructura, son finalmente las células epiteliales que generan que tenga estructura este globo alveolar, se pierden totalmente. Todo este tejido se reemplaza finalmente. ¿Qué es lo que sucede cuando nos cortamos? Se crea una cicatriz. Esa cicatriz es de tejido fibroso. El tejido fibroso finalmente a nivel alveolar no es funcional. Es por eso que esa capacidad que van a tener los pulmones del intercambio gaseoso se ve mermada. Y todo esto nos incrementa la deficiencia que va a tener este paciente para el aprovechamiento de oxígeno. Bueno, ya vimos los mecanismos previamente. Hay una lesión directa sobre el epitelio alveolar, ocupación intraalveolar, no solamente por líquidos, sino también por gases tóxicos. Estos gases tóxicos tienen algunas particularidades con respecto al oxígeno. Por ejemplo, el monóxido de carbono tiene una afinidad hasta 40-60 veces más aumentada a la hemoglobina que el oxígeno, al igual que otras moléculas o partículas producto de la combustión de madera principalmente y de papel. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces esto genera que sea más fácil la intoxicación, es decir, el paciente, si tiene poca disponibilidad de oxígeno en el aire, este poco oxígeno, al tener la hemoglobina mayor afinidad a los gases tóxicos, pues va a agarrar de manera más fácil estos gases. ¿Okay? Esto genera un desplazamiento de algo que se llama disociación o afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Esto genera que la hemoglobina transporte cada vez menos oxígeno y el poco oxígeno que transporte lo suelte de una manera más eficiente hacia los tejidos. Es decir, el oxígeno, la hemoglobina se lo va a quedar y no lo va a soltar. Los tejidos finalmente, ¿qué es lo que van a ocupar? Oxígeno. ¿Okay? Esto va a generar que exista un estado de hipoperfusión tisular generalizado. Que finalmente, ¿cómo se le llama a este estado de hipoperfusión tisular generalizado? Choque. Esto nos va a contribuir a que se genere un estado de choque circulatorio. ¿Okay? Y si le agregamos máxima la superficie corporal quemada involucrada, si durante el siniestro ocurrió un trauma, por ejemplo, entonces esto nos incrementa o se añade al riesgo de choque circulatorio. Finalmente esto nos va a producir hipoxia tisular y acidosis. ¿Okay? La acidosis tisular va a terminar repercutiendo en otros órganos. Ya aquí ya no estamos hablando solamente del pulmón. Esto va a repercutir en el corazón, en los riñones, en toda la economía. Aquí tenemos un esquema para que nos demos una idea un poco más fidedigna sobre lo que acontece normalmente. Ya platicábamos, el alveolo está recubierto por neumocitos tipo 1, tipo 2. En el lado izquierdo se encuentra el alveolo de características normales, ¿lo ven? En su interior existe aire, puede haber ciertas células del sistema inmune como macrófagos que se encargan de limpiar de algunas partículas que pueden ingresar al aparato respiratorio. En condiciones donde esté incrementada la permeabilidad, donde hay un daño a este epitelio por el cambio térmico, se va a generar un edema al interior del alveolo, va a ser sustituido por líquido. Este líquido va a ser finalmente un exudado. Este exudado va a tener entre sí proteínas y también células del sistema inmune, que nos va a generar llamado de más respuestas inmunes y citocinas proinflamatorias, lo cual va a perpetuar el daño. Entonces, este alveolo finalmente ya no va a ser funcional, ya no va a participar en ese intercambio gaseoso a este nivel. Ya platicamos también previamente sobre lo que acontecía con la hemoglobina, la afinidad que tenía incrementada a estos gases tóxicos y que esto genera que cada vez esté menos saturado de oxígeno, y ese poco oxígeno lo va a soltar con menor facilidad hacia los tejidos. En esta curva nos está relacionando el porcentaje de saturación de la hemoglobina con la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno medida en milímetros de mercurio. Aquí observamos una curva normal.
donde con una presión parcial de oxígeno del 75 aproximadamente hay una saturación de hasta el 100%. Sin embargo, cuando esta hemoglobina tiene un 50% de monóxido de carbono, la presión parcial de oxígeno disminuye. Y esto genera que haya una disociación o una desviación de la curva hacia la izquierda. Izquierda lo retiene, derecha suelta el oxígeno hacia los tejidos. Bueno, esto finalmente va a generar que haya una disminución en la perfusión tisular, en este intercambio de oxígeno arterial de la sangre venosa hacia la arterial. Va a disminuir el aporte de oxígeno que hay a nivel sistémico y va a generar finalmente la hipoperfusión tisular. Bueno, hablando propiamente de las lesiones por inhalación, lo comentado previamente fue un repaso de fisiopatología únicamente. Estas lesiones se van a dividir en 3 grados. Va a depender del tiempo de exposición y del tiempo de evolución desde que el paciente se vio expuesto a la quemadura, al humo o a estos gases tóxicos. La primera fase va de las 0 a las 24 horas. En ellas hay un envenenamiento por el gas tóxico que puede generar hipoxia y está caracterizado por la lesión térmica. Aquí tenemos una tabla donde vemos los principales gases de combustión que se liberan cuando existe un incendio, dónde se encuentran y dónde lo podemos encontrar en nuestro domicilio. La intoxicación por gases es cada vez más frecuente debido a que los materiales de construcción van siendo cada vez de menor calidad. Entonces, por ejemplo, la liberación de cianuro, que es el segundo gas más frecuente de intoxicación que lo encontramos en lana, algodón, papel, plástico y poliuretanos, son cada vez elementos más frecuentes que se encuentran en materiales de construcción. Al ser componentes muy baratos, esto hace que la industria comience a abusar del empleo de estos. Pero ello facilita o incrementa el riesgo de cuando hay un incendio al interior de un domicilio, los pacientes se ven o las personas se ven expuestas a estos gases de manera más frecuente. Los más importantes, monóxido de carbono y cianuro. Si vemos los sitios donde se encuentran, pues son de uso común. En mi casa no tenemos papel, no tenemos madera, no tenemos plástico, prácticamente en todos los sitios. ¿Okay? La segunda fase, de las 24 a las 72 horas, ya se va viendo la repercusión que ocasionan estos cambios térmicos a nivel de la vía aérea. Hay edema en la misma y pueden haber cambios en el parénquima pulmonar, como atelectasias, por ejemplo, o traqueobronquitis. Lesión en las vías aéreas inferiores. Aquí es donde nosotros podemos actuar o incidir. Prevenir que el paciente llegue a esta segunda fase sin tener establecida una vía aérea segura. Es muy distinto cuando llega un paciente entre las 0 y las 24 horas, que lo vemos respirando por su cuenta, que neurológicamente está íntegro. Pero si fue expuesto, por ejemplo, a cambios térmicos muy importantes en la vía aérea, en las siguientes 24 o 72 horas, esa vía aérea se va a edematizar, lo cual va a imposibilitar que el paciente sea intubado o que sea intubado con la misma facilidad que a lo mejor al inicio. Es por ello que muchos autores incluso hablan de una intubación temprana. Ya que tenemos los signos de que el paciente se puede complicar, intubarlo y no esperar a que esa vía aérea se edematice o que existe edema a nivel de los pulmones o atelectasias. Muchas veces estos pacientes también tienen dificultad respiratoria por la presencia de atelectasias. Las atelectasias es la presencia de alvéolos que se cierran, se colapsan completamente y por lo tanto no son funcionales y no participan en este intercambio gaseoso. Finalmente, la tercera fase, entre el tercer y 10º día después de la quemadura, nos marca más que nada la evolución del paciente, digamos, crónico, en su evolución intrahospitalaria.
lo que va a presenciarse en prácticamente cualquier paciente que tenga más de 3 días de estancia hospitalaria, la presencia de infecciones. De igual manera, aquí podemos observar 3 picos de mortalidad en el momento del incendio, en las primeras 24 horas, principalmente asociada a la incapacidad de obtener una vía aérea permeable, y el tercer pico después del 7º día, que es ocasionado principalmente por eventos sépticos a nivel intrahospitalario, pacientes que ya se infectan, que adquieren neumonías. Al verse afectados todos estos mecanismos que ya platicamos, la presencia del moco, los cilios, el epitelio y demás, se incrementa el riesgo para que estos pacientes tengan neumonía o adquieran una neumonía al interior del hospital, que como bien sabemos, no es lo mismo una neumonía que el paciente pesque en la calle a una neumonía al interior del hospital. Aquí ya se asocia a microorganismos multidrogresistentes. Aquí tenemos algunas imágenes de unas cuerdas vocales, donde vemos donde hay cierto grado de hiperemia. No hay quizá un edema completamente, pero esto puede edematizarse hasta no ser visible de manera completa las cuerdas vocales. Tenemos una radiografía donde se ve una zona de consolidación en el hemitórax del lado derecho, y esas son de las complicaciones que se pueden observar. Aquí se puede corroborar el hallazgo por medio de una radiografía donde vemos en efecto la presencia de la consolidación. Las quemaduras de la vía aérea las podemos clasificar de múltiples maneras. La primera de ellas son quemaduras de la vía aérea superior y quemadura de la vía aérea inferior. ¿Qué es lo que nos va a demarcar la limitación de esta quemadura? Aquellas que se encuentran por arriba y por abajo de la glotis. Todo lo que se encuentre por arriba de la glotis va a ser quemadura de la vía aérea superior. Todo lo que se encuentre abajo de la glotis va a ser quemadura de la vía aérea inferior. Aquí tenemos algunos ejemplos de evolución. Por ejemplo, aquí tenemos una laringoscopía de un paciente al ingreso y 24 horas después, vean cómo se edematiza. Esto es lo que nos puede dificultar y nos puede generar, incluso incrementa la mortalidad de estos pacientes al no tener una vía aérea seguro y no ser posible obtenerla de emergencia. Estos pacientes pueden fallecer de primera instancia por un paro respiratorio, posiblemente un paro cardiorrespiratorio. De ahí radica la importancia de obtener una vía aérea segura. Adelante. La quemadura infraglótica, esta es una imagen tomada por medio de broncoscopía. Vemos cómo hay una lesión en la superficie de la tráquea, se pueden observar partículas de carbón o se pueden observar lesiones directas, además de hiperemia e inclusive edema. ¿Okay? Hay ciertos datos que debemos de obtener al momento del interrogatorio. ¿Sí conocen la mnemotecnia sample del interrogatorio en los servicios de urgencias? ¿No? ¿Qué lo conocen? Sample. ¿Usted? ¿Sí nos puede recordar? Sample. Signos. Ajá. Bueno, la S es signos. Ajá. Signos y síntomas. Ajá. La A es ya se me olvidó. Vía aérea. No, el sample es de interrogatorio. Es interrogatorio completo. Anamnesis, alergias, medicamentos, una historia clínica corta, última ingesta de alimentos, eso es muy importante. Esto en cualquier condición de urgencia es válida y en una quemadura también, pero nosotros tenemos que enfocarlo a la sospecha de una quemadura de la vía aérea con ciertos datos que nos van a orientar a la gravedad de la misma. Primero que nada debemos de preguntar si fue en un lugar cerrado y las dimensiones del lugar. No es lo mismo aquel paciente que fue o sufrió una quemadura al aire libre, por ejemplo en un solar baldío, como producto de quema de un árbol o de un incendio aparentemente controlado, a que una persona se queme en un cuarto cerrado sin ventanas, o en un cuarto que tenga ventanas, o las dimensiones del mismo. No es lo mismo
la cantidad de humo que se va a estacionar o estancar en un cuarto de 2x2 a un cuarto de 8x8 metros. Obviamente la capacidad de disociación de este humo, entre más grande sea la superficie, va a ser menor la concentración de estos gases tóxicos. Entonces debemos de interrogar siempre si fue en un lugar cerrado y las dimensiones del lugar. Segundo, si tuvo el paciente una pérdida del estado de alerta. La pérdida del estado de alerta, ¿a qué nos puede orientar o por qué es importante? ¿Por qué se imaginan ustedes? No tuvo ningún traumatismo craneoencefálico. La hipoxia y la exposición, el tiempo de exposición. Si el paciente perdió el estado de alerta, esto nos puede inferir que el paciente tuvo un mayor tiempo de exposición que aquel que él recuerde, ¿sale? Uno cuando pierde el estado de alerta o incluso cuando se duerme, pues no cuenta el tiempo, ¿ok? Por ahí hay un meme muy divertido, ¿no? Que dice, me acosté para cerré los ojos 20 minutos y me quedé dormido, ahora ni en mí confío, ¿no? Entonces, es muy importante esto. La pérdida del estado de alerta, eso nos puede orientar que ese tiempo de exposición a los gases tóxicos fue incrementado. Presencia de químicos en el área del siniestro, ¿ok? O de cualquier materia de combustión, sea madera, sea papel, o hidrocarburos principalmente. ¿Por qué? Esto nos puede orientar si hay intoxicación por algo más añadido al monóxido de carbono. Por default, paciente que tuvo estuvo presente en un incendio en un espacio cerrado es potencialmente intoxicado por monóxido de carbono, ¿okay? Prácticamente todo lo que se encuentra en una habitación, la combustión va a liberar monóxido de carbono. Hay ciertos productos que nos pueden liberar cianuro, que eso es todavía más peligroso, como la lana, el algodón. Entonces tenemos que enfocar de manera dirigida nuestro interrogatorio. Duración de la exposición del humo, si el paciente no perdió el estado de alerta, ¿ok? Tiempo desde el evento, desde que aconteció el incendio hasta el momento que llegó al hospital, porque esto nos puede decir o nos puede indicar qué signos o síntomas esperamos a ese determinado tiempo en el paciente. No es lo mismo un paciente intoxicado por monóxido de carbono dentro de la primera a las 2 horas a ese mismo paciente dentro de 5 a 6 horas, donde si es una intoxicación importante puede tener pérdida del estado de alerta o inclusive ocasionar un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es el manejo inicial? Primero vamos a aplicar, igual que en todos los pacientes, el A, B, C, D y E, ¿ok? Nuestra evaluación primaria y secundaria. Recuerden, nuestro algoritmo va a cambiar totalmente cuando el paciente se encuentra en estado de paro, ¿ok? Aquí el algoritmo cambia a C, A, B, ¿ok? Primero la circulación. Si el paciente no está en estado de paro, no ameritamos realización de compresiones. Vamos a procurar mantener una vía aérea permeable. ¿Por medio de qué dispositivo? Del que tengamos a la mano y en el cual seamos expertos manejando. Y todo va a depender también del estado de alerta del paciente, ¿okay? Puede ser desde simplemente oxígeno suplementario, mascarilla laríngea, intubación orotraqueal, o inclusive si es una vía aérea ya edematizada, el aseguramiento de esa vía aérea por medio de técnicas quirúrgicas. Tenemos que aportar oxígeno al 100% si hay sospecha de lesión inhalatoria. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes oxígeno al 100%? Para competir contra el dióxido de carbono que tiene mayor afinidad. ¿Vale? Para competir contra el dióxido de carbono que tiene mayor afinidad. Exactamente. Uno de el tratamiento que tiene mayor evidencia en la intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro o cualquier otro agente tóxico es el aporte de oxígeno al 100%. Esto no va a cambiar la afinidad que tiene la hemoglobina por el gas tóxico. Lo que va a hacer es que en el interior del alveolo se vaya desplazando este gas tóxico, es decir, el gas que todavía no es captado por la hemoglobina y sea reemplazado por oxígeno en la medida de lo posible. Es por ello que se recomienda a estos pacientes apoyarlos con oxígeno al 100%.
descartar factores de confusión, ¿ok? Intoxicación por alcohol, traumatismo craneoencefálico o por otras sustancias. No es poco común, por ejemplo, o de donde vengo, yo soy del Estado de México, que la gente tome en fogatas hechas con llantas o con periódicos o demás, o en el norte, por ejemplo, una carne asada. Entonces, hay que descartar todo esto, ¿no? Que no, el paciente no esté bajo el efecto de alcohol. Y el que haya tomado alcohol quizás no sea o no justifique su estado de alerta, y no deberíamos dejar de preocuparnos por eso, decir, pues tomó, está borracho. No. Nos dice que puede haber un factor añadido. Pero si el paciente tuvo exposición a humo y tiene alteración del estado de alerta, hasta que se descarte la intoxicación por monóxido de carbono o por cianuro, por un medio de análisis bioquímico, no podemos descartarlo. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen muy aparatosa de una lesión de vía aérea. Cualquiera que vea a un paciente psico se va a alarmar, ¿no? Es un paciente grave. El secreto está en identificar los datos a la simple inspección que nos pueden orientar que hay una lesión por inhalación y que este paciente pues puede llegar a esa instancia. Este paciente, yo les aseguro que a lo mejor no llegó hacia el hospital. Con el transcurso de los días y de la evolución se fue edematizando, fue haciendo escaras y demás. ¿Okay? ¿Qué datos nos van a orientar? Quemadura de cejas y de pestañas. ¿Okay? Eso es un dato muy importante. No necesitamos ser grandes exploradores para ver eso. Aunque bueno, hoy en día es un poquito difícil porque generalmente las chicas de 20 o 30 años ya no tienen cejas, ¿no? Y más si iban despertándose y se quemaron con el boiler, con el chihuahua de boiler, y no estaban pintadas, pues está difícil, ¿no? A lo mejor hay que preguntar si tiene cejas o no. Pero bueno, es un dato. A lo mejor si le añadimos las pestañas, ya tenemos el plus. Y otro dato, quemadura facial. Eso también nos debe de alarmar. ¿Sale? Muchas veces lo vamos a observar únicamente como eritema, quizá no a este grado donde vemos escaras y demás. Ausencias de vibrisas nasales, que tenga pérdida de las vibrisas al interior de las narines. Eso nos puede orientar a que el paciente tenga una quemadura de la vía aérea. Otros datos, esputo carbonáceo. Ya está. Esputo carbonáceo. Esto lo podemos observar no solamente en la cavidad oral, sino también en las narinas. ¿Okay? Tenemos que explorar a nuestros pacientes. Ahora la boca, y si al paciente abrir la boca observamos este datos, aguas. ¿Sale? Porque muy probablemente ese paciente va a tener una repercusión en la vía aérea. Como ven, este paciente no está intubado, nada. Pero esto nos puede orientar que puede suceder. Así como vemos rastros carbonáceos en la cavidad oral, también los podemos observar en las narinas. ¿Okay? Es también muy importante el mecanismo de lesión. Por ejemplo, si fue un flamazo directo, o si fue una inmersión, como platicaban previamente. También, ya les decía previamente, no todo todo paciente que observemos desaturando es porque tenga alguna condición pulmonar. ¿Sale? Hay muchas cosas que nos pueden alterar la saturación por pulsiometría. Causas extrapulmonares como pueden ser compromiso de la caja torácica, de la integridad de su estructura, la estructura ósea, los músculos, o como observamos aquí, la presencia de escalas circunferenciales. Nos van a limitar la movilidad. Esa limitación de la movilidad, que es lo que finalmente de ese intercambio o esa oxigenación de la sangre, los movimientos respiratorios. ¿Okay? Entonces, es muy importante. Eso nos puede prever que ese paciente potencialmente sea necesario abordar la vía aérea. Podemos tener un paciente que quizá no tenga una lesión por inhalación per se, pero si tiene esta quemadura circunferencial a nivel del tórax, muy probablemente vaya a necesitar una intubación por el compromiso de los movimientos respiratorios. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya vimos parte de la clínica, que es muy importante, y recordemos, nunca abandonar la clínica. ¿Okay? Sintometría hemática completa, pulsioximetría, aguas. No descarte intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sale? Su sensibilidad es muy mala, es más, no sirve para eso.
Si vemos un paciente con intoxicación de monóxido de carbono, no vamos a esperarlo a verlo desaturando, porque recordemos, esa hemoglobina no va a estar ocupada por oxígeno, va a estar ocupada por monóxido de carbono. Y el pulsioxímetro va a seguir detectando que la hemoglobina está completamente saturada, 99, 98% y demás. Entonces, es un parámetro que nos puede indicar que el paciente tiene un mal intercambio gaseoso, que hay una depresión del sistema respiratorio o hay un involucro del parénquima pulmonar, pero nunca nos va a decir que hay una intoxicación por monóxido de carbono. Punto clave, medición de carboxiemoglobina, ¿okay? Esto es muy importante y lo único que nos va a dar el diagnóstico de certeza de intoxicación por monóxido de carbono. Lo normal es tener menor al 10%, ¿ok? Pero hay ciertas condiciones, como por ejemplo, y más ahorita por ejemplo con la contingencia ambiental, los pacientes que viven en ciudades con altos índices de contaminación generalmente van a tener una saturación niveles de carboxiemoglobina que pueden llegar hasta el 16% aproximadamente. Pacientes fumadores también pueden tener niveles de carboxiemoglobina altos. Pacientes que en su lugar o en su ambiente de trabajo están expuestos a humo pueden tener también niveles de carboxiemoglobina altos. Entonces mucho, pero nunca superan los 14-16% aproximadamente. Aunque el paciente nos diga que fuma, que vive en la Ciudad de México, aunque esté en contingencia ambiental, si vemos una saturación por carboxiemoglobina mayor al 15%, no es normal, ¿sale? Entonces tenemos que abordar ese grado de intoxicación. Hay distintos signos y síntomas que vamos a esperar dependiendo la saturación de carboxiemoglobina. Ahorita más adelante los vamos a abordar. Muy importante tener una gasometría arterial. Esta gasometría arterial, además de hablarnos de la cantidad de oxígeno que tiene disponible para la difusión, nos puede orientar hacia la repercusión que ha tenido esta hipoperfusión tisular y la acidosis metabólica que de manera secundaria va a generar. ¿Okay? Nos puede orientar a otras maniobras o otras intervenciones que sean necesarias realizar con el paciente. Se recomienda en todo paciente tener un estudio de imagen basal. ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Pero por qué se imaginan? Normal, sí. Ya platicamos de las fases. La presencia de telectasias y traqueobronquitis se observan hasta el segundo o tercer día. No necesariamente. A lo mejor no es lo común, pero por ejemplo, previos, exactamente. Eso es muy importante. Puede que el paciente desarrolle una neumonía, que el paciente tenga telectasias posteriores, o que veamos una radiografía al tercer cuarto día y veamos fibrosis y nos espantemos. Y no sabemos si el paciente ya previamente tenía esa fibrosis. Siempre necesitamos un comparativo, ¿sale? Nos daría la seguridad tanto de la evolución clínica del paciente, ver la evolución en imágenes. Tampoco vamos a estar tomando una radiografía diaria, ¿sale? Pero que no nos asegura que nos están cobrando viejo por nuevo, ¿verdad? Eso es muy importante, siempre saber qué es lo que estamos recibiendo, ¿ok? Bueno, en esta tabla nos relacionan los niveles de carboxiemoglobina con los signos y síntomas que esperamos, ¿ok? Es por eso que les decía, no es lo mismo recibir un paciente a los 30 minutos del incendio en un lugar cerrado que aquel paciente que duró 1 hora 40 minutos en el lugar del incendio y lo llevan al hospital a las 2-3 horas, ¿okay? Cuando es menor del 10%, generalmente los pacientes van a ser asintomáticos. Entre el 10 y el 20%, que va a ser muy variable en los pacientes previamente, yo les platicaba de pocosos, que vivan en la Ciudad de México, que les gustan las tortas del tamal. Estos pacientes, generalmente entre 10 y 20% van a tener únicamente cefaleas y vasodilatación. Entre el 20 al 30% va a ser una cefalea, pero de una mayor intensidad. Del 20 al 40% y en adelante van a ser manifestaciones clínicas cada vez más severas. Del 30 al 40 puede haber náusea, vómitos o inclusive alteraciones visuales. Del 40 al 50% van a haber alteraciones cardiovasculares, taquicardia, taquipnea o inclusive
alteraciones hemodinámicas que pueden añadirse a los otros mecanismos fisiopatológicos que van a predisponer al paciente a un estado de choque circulatorio. Del 50 o del 60% coma, alteraciones en la respiración y convulsiones. Y después del 60% son niveles incompatibles con la vida. ¿Ok? Entonces, ojo, aunque el paciente sea fumador, vive en la Ciudad de México y esté en contingencia, tener niveles arriba del 14-15% no es normal. ¿Ok? No en todos los hospitales tenemos disponible carboximoglobina. Es por ello que es muy importante brindar oxígeno al 100%. ¿Okay? Y la sintomatología nos va a ir guiando el tratamiento o las maniobras o intervenciones que vamos a realizar con respecto al paciente. ¿Cuándo vamos a decidir intubar al paciente? Tenemos tanto los criterios clásicos que ya conocemos para abordar la vía aérea del paciente, ya bien establecidos: disminución en la presión arterial de oxígeno por abajo de 50, un CO2 por arriba de 55 o un pH por abajo de 7.2. ¿Okay? Estos son, digamos, universales. En cualquier paciente, tenga lesión por inhalación o no, son pacientes que van a requerir intubación. De igual manera, el estado de alerta es muy importante. Máximo en pacientes con estados o probable intoxicación por monóxido de carbono. Si tiene un Glasgow menor a 8 puntos, son pacientes que deben ser intubados. ¿Ok? ¿Qué pacientes van a ser intubados considerando los niveles de carboximoglobina? Es muy controversial. Hay algunos autores que dicen que arriba de 40-50% de carboximoglobina intubados. Va a depender la sintomatología del paciente, las características del paciente, la respuesta que va a tener a estos niveles de carboximoglobina. En general, y nos puede guiar la terapéutica, si intubamos un paciente con nivel de carboximoglobina de 30-40%, un criterio de extubación es la disminución por abajo del 20% de los niveles de carboximoglobina. La obstrucción de la vía aérea superior que progresa con rapidez, se debe proceder a la intubación. Pacientes que tengan todos estos datos clínicos que platicábamos, que la laringoscopía tenga hiperemia, que no tenga vibrisas, esputo carbonáceo y demás, hay que tenerlos monitorizados de manera muy apegada, ¿ok? Porque se pueden complicar y pueden generar edema de las vías aéreas superiores y nos puede llevar a un hipoxia finalmente. Bueno, esto es algo de los parámetros iniciales de la ventilación para que no andemos tan perdidos. Finalmente, la meta de nuestros pacientes va a ser mantenerlos el normoxemia y normocapnia. ¿Okay? Aquí, si ya tenemos evidenciado que hay la intoxicación es por monóxido de carbono y el porcentaje, eso sí sería una meta. Cuando decidir extubar el paciente. Es muy importante. Siempre que la intubación de un paciente, salvo algunas consideraciones, nunca es un tratamiento. ¿Okay? Intubar a un paciente no es un tratamiento. No, es una medida que nos va a dar soporte orgánico en lo que resolvemos la condición que lo llevó a la intubación. Por ejemplo, si fue un paciente con falla cardíaca agudizada y lo intubamos por edema agudo pulmonar que no se resolvió con las maniobras iniciales, lo vamos a intubar solamente el tiempo que dure recuperar la hemodinamia del paciente. ¿Okay? Si es un paciente con neumonía, cuando intubamos, cuando lo vamos a extubar, cuando resuelva esa neumonía. Aquí es lo mismo. Si este paciente lo intubamos por quemadura de la vía aérea, por intoxicación del monóxido de carbono, ¿cuándo lo vamos a extubar? Cuando se solucione esa intoxicación del monóxido de carbono. ¿Okay? Vamos a platicar de propiamente la intoxicación del monóxido de carbono, abordando ciertas características químicas del gas. Es un gas incoloro e inoloro. No nos vamos a dar cuenta generalmente que lo estamos respirando. ¿Okay? Normalmente lo que le da al humo ese color o ese olor son otros compuestos de la combustión, no propiamente el monóxido de carbono. Tiene una afinidad de la hemoglobina todavía mayor a la que el monóxido de carbono puede tener.
de 220 a 250 veces mayor que al oxígeno. Esto nos va a generar una mayor hipoxemia y una mayor hipoperfusión tisular. ¿Okay? Provoca inhibición competitiva de los sistemas citocromóxidas. Esa es la parte más importante. ¿Okay? Inhibe la respiración celular y produce algo que podríamos definir como fracaso mitocondrial si esta exposición se perpetúa. ¿Okay? Hagan de cuenta que la respiración no solamente es mala a nivel pulmonar, sino a nivel celular. Esta inhibición es competitiva, es decir, compite con otros sustratos de la respiración para la ocupación en estas enzimas del citocromo. Aquí tenemos una tabla donde nos explica lo que vimos previamente, cómo se modifica la saturación de la hemoglobina con respecto a la ocupación por otros gases y cómo se va desviando la curva hacia la izquierda. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene una semivida de 250 minutos en el aire. El tratamiento son 40-60 minutos aproximadamente de aporte de oxígeno al 100%. Esto nos va a reducir la presencia o el tiempo que se va a mantener el gas tóxico al interior de los alvéolos. Se debe considerar la intubación cuando la carboxihemoglobina se encuentra superior al 50%. Aunque les repito, esto va a depender de la clínica del paciente. Si vemos un paciente que tiene alteraciones neurológicas con un Glasgow menor a 8 puntos, que tiene todo lo que vimos anteriormente, una PaO2 menor a 55, un pH menor a 7.2, aunque tenga una carboxihemoglobina de 30, de 40%, ese paciente se tiene que intubar, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Esto para qué nos sirve de guía? Sobre todo para decidir cuándo ese paciente ya no tiene niveles de monóxido de carbono en la sangre que comprometan la respiración, ¿sale? O el centro respiratorio, que es por abajo del 15%. Si cuando los niveles de monóxido de carbono se encuentran por abajo del 15% y se ha resuelto o no hay ninguna otra patología que nos impida extubar al paciente, que no haya hecho neumonía, que no haya hecho un distrés respiratorio, entonces se puede considerar extubar a este paciente. Aquí tenemos nuevamente la tabla para que no se les olvide, relaciona los síntomas con los niveles de monóxido de carbono. Por arriba del 40% comienza la sintomatología grave. Es muy importante que lo recordemos. ¿Okay? Por arriba del 60% ya son niveles de monóxido de carbono incompatibles con la vida. ¿Okay? Otro de los gases importantes y que son potencialmente letales es la intoxicación por cianuro de hidrógeno, que es producto de la combustión del cianuro en su forma gaseosa. Tiene una citotoxicidad por inhibición reversible de la citocromooxidasa C. Son moléculas que interfieren con la respiración celular. Es por ello que pueden condicionar una hipoxemia profunda o una hipertensión celular. Aquí tenemos un esquema donde vemos parte de la cadena respiratoria y dónde actúa. Esta cadena respiratoria está conformada principalmente por cuatro enzimas reductoras. Este es el punto donde actúa el cianuro de manera reversible. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? ¿O qué hallazgos aparte de la dificultad respiratoria o de la desaturación o de lo demás que ya platicamos que nos pueden orientar a la necesidad de intubar a este paciente? Disfunción neurológica, alteración del estado de alerta, cambios electrocardiográficos, elevación del segmento ST. Estos pacientes pueden tener acidosis hiperlactatémica por hipoperfusión tisular. Hay una switch del metabolismo aerobio al anaerobio. Algo muy similar a lo que observaríamos en cualquier otro estado de choque circulatorio, sea por sepsis, sea un choque cardiogénico, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que nos produzca hipoperfusión tisular nos va a generar acidosis hiperlactatémica. Puede haber elevación de la saturación venosa central de oxígeno. ¿Por qué se imaginen que sucede esto?
Acuérdense que hay una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda. El oxígeno o el poco oxígeno que puede llegarse a ser transportado no es captado por los tejidos, no lo suelta. De esta manera, la saturación de oxígeno es la misma o casi la misma al entrar por el sistema arterial que al ser medida por el sistema venoso. Es por ello que podemos observar un incremento de la saturación venosa central. Y esto no quiere decir que el paciente esté bien, al contrario, sus células no están captando oxígeno. ¿Ok? Los niveles tóxicos son por arriba de 0.2 microgramos sobre mililitro y letal arriba de 1 microgramo sobre mililitro. ¿Ok? Esto es muy importante. No, de manera rutinaria no tenemos en los hospitales medición de cianuro a nivel C. ¿Ok? Nuevamente, ¿cómo vamos a guiar la terapéutica o nuestras intervenciones en base a la clínica del paciente? Si es un paciente que tiene que ser intubado o reanimado, se va a realizar. El tratamiento va a ser básicamente el mismo, el aporte de oxígeno al 100%. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Así como vimos previamente que había fases de lesión de la vía aérea, también hay fases en intoxicación por cianuro. La fase 1 va a estar caracterizada por síntomas menores: vértigo, debilidad, náusea, vómito, alteración del estado de alerta, rigidez muscular, taquipnea o alteraciones electrocardiográficas como extrasístoles, por ejemplo. En la segunda fase vamos a observar alteraciones un poco más graves, que pueden ser mayor alteración del estado de alerta, convulsiones tónico-clónicas, o pistonos, o coma. Esto, ya aquí empiezan las alteraciones que nos pueden comprometer el pronóstico del paciente y que nos pueden llevar a un manejo avanzado de la vía aérea. Son pacientes que también pueden tener hipertensión arterial reactiva. ¿Cuál es el tratamiento? Esto va a depender del tiempo y del esfuerzo. ¿A qué me refiero con el tiempo? No es algo filosófico ni nada. El tiempo al cual el paciente estuvo expuesto al gas. Esto va a determinar la fase en la cual lo captemos. A mayor tiempo, mayor van a ser los datos de intoxicación por cianuro. Primero, una descontaminación completa. ¿Cómo lo vamos a descontaminar? Quitando la ropa del paciente, todo lo que estuvo expuesto al gas, anillos, pincelas y demás, y darle una ducha. Posteriormente, o al mismo tiempo que estamos realizando esta tarea, el aporte de oxígeno al 100%, que su función va a ser la misma que en la intoxicación por monóxido de carbono: sustituir al interior del alveolo el gas tóxico por oxígeno y soporte orgánico de ser necesario. Si es un paciente que está chocado, reanimación, o si está en paro, reanimación; si está en estado de choque circulatorio, la administración de vasopresores. Esta es la tabla que nos define este concepto de tiempo de dependencia de las manifestaciones clínicas. La concentración de 0.2 a 5 microgramos va a estar alterado el umbral del dolor de 18 a 36, síntomas leves 45 a 54. Se va a tolerar durante media hora, una hora el dolor, y a una hora de la intoxicación con 100 microgramos, muerte inmediata. ¿Cuál es el antídoto específico, además del aporte de oxígeno que ya vimos previamente al paciente? La utilización de nitritos. ¿Okay? El nitrito de amilo de manera inhalado en adultos de 0.2 a 0.4 mililitros y en niños de 0.1 mililitros durante 15 a 30 segundos, e ir valorando las manifestaciones clínicas si ven cediendo. Si continúa con la cefalea, de manera espaciada 15 a 30 minutos, nuevamente aportar la cantidad de mililitros denotada. Tiosulfato en adultos 25 mililitros de solución al 50%, inhalada, claro, y en niños de 1.6 mililitros. Y el nitrito sérico
al 3% de 0.15 a 0.33 mililitros por kilogramo en 50 a 100 mililitros de solución salina y pasar en 5 minutos. Esta ya es en solución intravenosa. Estos fármacos es muy difícil que se tengan a disposición de manera rutinaria en todos los hospitales. Generalmente en los corredores industriales donde tienen o manejan sustancias que como producto de la combustión pueden generar cianuro, existen kits de primeros auxilios donde tienen principalmente nitrito de amilo o nitrito sódico, que se ocupa para la intoxicación de estos pacientes. ¿Okay? Pero los nitritos también nos pueden llevar a una intoxicación y puede afectar también la cadena respiratoria. ¿Okay? Entonces es muy importante. Nos lleva a una condición que se llama beta-gamma hemoglobinemia, que básicamente se caracteriza por lo mismo. Son pacientes cianóticos con un estado de hipoxemia persistente. Entonces ahí hay que ir valorando porque nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Okay? Bueno, se puede, dentro del tratamiento también se puede forzar la uresis o el gasto urinario o inclusive la tiamina. El sustento fisiopatológico es que se une al cianuro en la circulación y de esta manera es expulsado a través de la orina. ¿Cómo se administra la tiamina? La tiamina por vía intravenosa, 4 gramos en adultos o en niños 50 miligramos por kilogramo de peso en una solución glucosada del 50% para 20 a 30 minutos. Esto nos va a ayudar a la eliminación del cianuro que se encuentra en la circulación. Las complicaciones tardías, pues ya platicábamos previamente de la tercera fase de la lesión de inhalación. ¿Cuáles eran las principales complicaciones? Neumonías, estados sépticos, atelectasis principalmente, infección. ¿Sale? Pueden ser secundarias a la ventilación, monotrauma, barotrauma, teletrauma o complicaciones infecciosas, traqueobronquitis, neumonías. La presencia de estas complicaciones incrementan todavía la mortalidad el 60%, añadida a la mortalidad que el paciente ya tiene por la quemadura y por la lesión por inhalación. ¿Okay? Aquí tenemos unas imágenes radiográficas donde observamos la presencia de neumonías y atelectasis. ¿Okay? Es muy importante identificarlas. Siempre que observemos que hay un deterioro respiratorio nuevo en el paciente que previamente no tenía, hay que investigar cuál es la causa. Si tiene una neumonía añadida, tomar cultivos, iniciar antibióticos en la medida de lo posible. Ojo, la lesión por inhalación de manera primaria no es indicativo de primera instancia para iniciar antibióticos. ¿Okay? Es solamente cuando se tenga demostrada el deterioro de origen infeccioso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Aquí terminaríamos el tema de lesión por inhalación. ¿No? ¿Seguros? ¿Podemos hacer un examen de lesión por inhalación? Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias.